Bueno, hola alumnos, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a ver hoy lo que es la segunda teoría del aparato psíquico, ¿sí? Nosotros ya habíamos visto la primera, hacemos un repasito. Hablamos de que la primera era la primera teoría de la cual estoy hablando, tenía que ver con 3 planos, dividía a esta en 3 planos psíquicos, ¿no? El plano inconsciente, el plano preconsciente y el plano consciente, con las 2 barreras de censura. La primera entre el plano inconsciente y preconsciente que bloquea el paso, y la segunda entre el preconsciente y el consciente que regula. Sigmund Freud sigue trabajando en estas teorías y con el tiempo vuelve a lanzar una segunda teoría del aparato psíquico. Se llama segunda teoría del aparato psíquico o reformulación de la primera. Y yo ya lo había dicho, lo vuelvo a reiterar, la primera no se opone a la segunda no se opone a la segunda no anula la primera, sino que complementa la primera. Ambas teorías se complementan, ¿sí? Como dije que en la primera teoría íbamos a ver, y se llamaba topográfica, estructural o descriptiva, porque describía justamente cómo se estructuraba este aparato psíquico. En la segunda la vamos a encontrar como funcional. También, teoría funcional, segunda teoría, reformulación de la primera teoría. Porque acá lo que va a hacer Sigmund Freud es ver cómo funciona este aparato psíquico. En la primera, cómo se estructura; en la segunda, cómo funcionan estas cargas, catexias y contracatexias de energía psíquica. Hablamos de que en la primera teoría, vuelvo a reiterar, hablábamos de planos psíquicos. En la segunda teoría vamos a hablar de procesos psíquicos. Así lo tienen ustedes en el apunte, pero yo voy a ser todavía más estricta. En esta segunda teoría yo voy a hablar de instancias psíquicas. La primera, estamos hablando de planos psíquicos: inconsciente, preconsciente, consciente. La segunda, instancias psíquicas. Y las 3 instancias psíquicas en las cuales, que son procesos, en las cuales Sigmund Freud divide o nombra estas instancias psíquicas por orden de aparición, sería el ello, el yo y el superyo. 3 instancias psíquicas: ello, yo y superyo. Estas instancias psíquicas no están absolutamente estructuradas y marcadas, sino que interactúan entre sí permanentemente. Y de esta buena interactuación de estas instancias psíquicas se va a dar la mayor o menor, me van a ver que desde ahora en más hago esto, normalidad en la psiquis del sujeto. ¿Por qué hago esto? Porque totalmente, ¿qué es la normalidad? ¿Cómo mido la normalidad? ¿Sí? Del equilibrio entre estas 3 instancias podemos hablar de un aparato psíquico más o menos sano. Entonces vamos a empezar a hablar del ello, también denominado id, que viene del latín. Id es ello. A ver, Freud dice, cuando un bebé nace es puro ello. ¿Qué querrá decir con esto? Que es pura fuerza instintiva, que es pura pulsión instintiva, que los instintos están actuando sin mediar la razón y a flor de piel. La primera instancia psíquica que se estructura en el psiquismo es el ello.
¿Cuándo se da? A partir del nacimiento, una vez que el bebé nace. Y basta con ver un bebé. Observen un bebé. Un bebé no sabe ni de tiempos ni de horarios, ni de lugar, ni de yo y no yo, por ahora. ¿Sí? El pecho de la madre es la prolongación de él, es él o ella. No distingue entre él y otra persona, la mamá es una continuación. Lo que quiere lo quiere ya. Y como todavía no está mediado y atravesado por la cultura, todavía no adquirió el lenguaje. Porque el lenguaje es una adquisición cultural. ¿Sí? Tenemos lenguaje porque pertenecemos a una cultura y a un determinado lugar histórico, región geográfica, etcétera, etcétera. El idioma, el lenguaje, es una adquisición cultural. Entonces, como no tiene el lenguaje todavía, ¿cómo se maneja? Con el llanto. Y ahí empieza esta relación de conocimiento entre madre e hijo. ¿Sí? ¿Saben? La mamá empieza a darse cuenta cuando el bebé por el llanto llora porque tiene hambre, llora simplemente porque está aburrido, llora porque le duele algo. En esta relación y en este conocimiento empiezan a crear un vínculo afectivo. Para el bebé lo más importante es su mamá al principio. Y después su papá, que va a ingresar en esta díada, a romperla y a triangularla. Y que es absolutamente saludable que así lo haga. Entonces, dije que el bebé no reconoce ni de horarios, ni de tiempos, ni de espacios. Lo que quiere lo quiere ahora y lo quiere ya. Se mueve por instinto. Tiene hambre, llora. Le molesta algo, grita o llora. ¿Sí? Se siente solo, llora. Es ahora y ya. ¿Quién son los responsables de empezar a que este bebé se vaya tornando en un ser social? El proceso de culturalización, el proceso de socialización, es la familia. Es la mamá, el papá y después los demás. Pero básicamente la familia chica. Bueno, así funciona el ello. ¿Qué es el ello? Es la fuerza instintiva, la fuerza del instinto. Normalmente lo que quiere ahora, lo quiere ya. Y de alguna manera lo que hace es de a poco entrar en la culturalización. Y estos son los responsables los padres. ¿Por qué se rige el ello? El ello se rige por el principio del placer. El ello exige satisfacción ahora y ya. Es a partir de la entrada de la crianza y de la educación que este ello va a empezar a ser reprimido en lo que quiere y quiere ya. El bebé llora por algo, la mamá empieza a hacerlo esperar, le pone horarios para la comida, le pone horarios para los juegos, empieza a decirle que sí, que no, qué cosas están bien, qué cosas no están bien. Y poco a poco, conjuntamente con este ello, va apareciendo el otro principio, que es el principio de realidad. ¿Y cuál es el principio de realidad? El yo. El yo, así como el ello se rige por el principio del placer, el yo se rige por el principio de realidad. Y en esta realidad empieza a tomar y a imprimir y a organizar el mundo exterior, pero siempre luchando contra el ello que quiere y demanda permanentemente ser satisfecho.
El yo es débil frente al ello. El yo nace del ello, toma energías instintivas para formarse. Y como nace del ello, porque sería este contacto que doy con la realidad, si tiene que una lucha interna entre los instintos y lo que el ello quiere y lo quiere ahora satisfecho, la ley del deseo sería, y que se rige por el principio del placer, y la ley de la realidad del yo, este yo, si estuviera en estas dos instancias, perdería frente al ello, porque la fuerza del instinto es mucho más fuerte que cualquier principio de realidad. Entonces es ahí que aparece ¿qué? Una tercera instancia. Y esa tercera instancia es el super yo. Como el yo es el ego, de latín ego, el super yo es el alter ego. ¿Por qué le pusieron super yo? En realidad, si quiero ser estricta con la traducción, sería como un yo auxiliar, un alter ego, un yo auxiliar, pero se lo denomina como super yo. ¿Qué es el super yo? El super yo es el ideal moral del sujeto, es la conciencia moral del sujeto. Tiene que ver con todas las enseñanzas impartidas por nuestros padres, que de alguna manera se instauran en nuestro psiquismo. Es el deber ser, lo que debe ser, así como el ello se rige por el principio del placer, el yo por el principio de la realidad, el super yo por el principio del deber y la obligación. El super yo se instaura en nuestro psiquismo a partir de los 5 o 6 años de edad, porque anteriormente está en los mandatos paternos, en lo que dice la mamá, los valores que va inculcando la familia, lo que está bien, lo que se espera de nosotros, qué es ser honesto, qué es ser bueno, qué es lo que mamá y papá desean para mí, qué están esperando, qué esperaron cuando decidieron tener un hijo. A veces cumplimos con los mandatos de los padres y otras veces no. Y cumplir con el mandato de los padres es muy difícil. ¿Sí? Muchas veces está tan alto este ideal del yo que nunca llegamos. Y a veces no importa ya que mamá y papá estén o estén vivos, a veces no existen más. Y uno siente sujetos grandes que dicen, uy, si papá me viera, ¿qué diría papá? ¿Qué diría mamá? Ese es el super yo. El super yo es tiránico. Ayuda al ello, pero es tiránico. Siempre es lo que se debe hacer. Entonces, entre estas tres instancias, el yo tiene que mediar. ¿Tiene que mediar con qué? Con los instintos que vienen del ello, lo que quiero ahora, lo quiero ya. Y no me importa. ¿Sí? El super yo que le va a decir hay que hacer lo que se debe, no lo que se desea. Y además, este yo está partido entre estos dos y el mundo exterior, la vida cotidiana de todos los días. Tiene que equilibrarse entre lo que nos va pasando en la vida, entre este ello demandante que dice yo quiero esto y lo quiero ahora y ya, y el super yo que dice no, esto no se debe. De vos están esperando esto. ¿Qué va a decir la gente? De este super yo nace el famoso sentimiento de culpa. De ahí nace, del super yo. Porque si no hacemos lo que se debe, genera culpa. Un sentimiento terrible para el ser humano. Porque nos puede condicionar la vida de una manera terrible. Porque cuanto más alto sea el ideal, más culpa vamos a tener. Entonces, espero que esto se haya entendido. Las tres instancias psíquicas. En la próxima vez, lo que vamos a hablar es de cómo se relacionan ambas teorías. Y de qué origen es el ello, de qué origen es el yo, de qué origen es el super yo, si es consciente, inconsciente, ¿sí? Y vamos a ver cómo se complementan ambas. Bueno, quiero que miren este video, espero que haya sido claro la segunda teoría del aparato psíquico y por medio de YouTube, acá,
o por el grupo de chat que tenemos, me empiezan a hacer preguntas. Miren los videos, porque si no, no van a poder entender. ¿Se entiende esto? Bien, por ahora los dejo. Buenas tardes para todos y sigan cuidándose, ¿sí? Cuídense mucho.